Llegaría mucha más gente y les podríamos dar noticias como las que estuvimos adelantando la semana pasada, que pasó la semana de TIC. Muchísimas fueron las novedades que les fuimos pasando y estuvimos ahí y estuvimos tocando uno de los temas más importantes que se trató en la semana TIC, que fue el tema del e-learning, de esto de aplicar las nuevas tecnologías en la educación. Estuvimos hablando con María Eugenia Escoco, que es psicóloga y es educadora, y ella hablaba un poco sobre este tema. Sociedad es tecnología. Tenemos que justamente repensar nuestros conceptos en torno a cómo comunicarnos en las instituciones y evidentemente estamos en un momento donde hay un nuevo paradigma que atraviesa esto de que él tiene protagonismo, sino que él tiene acceso a toda la información. Si el docente no modifica, no flexibiliza y no busca otro rol en este contexto, realmente estamos ante las complicaciones que por ahí vemos, digamos, con esta polaridad de utilizo no tecnología cuando la tecnología ya forma parte de nuestro sistema de comunicación y de socialización. Es necesario poder pensar a la tecnología en función de que tengamos una calidad de vida mejor. Y los alumnos, digamos, se forman en este momento, deberían formarse para resolver problemas, para diagramar proyectos. Eso no es factible si no pensamos en Internet, si no pensamos en las redes sociales, si no pensamos en la tecnología en términos de todas sus posibilidades. El alumno conoce, digamos, y tiene acceso a todas las tecnologías, pero la utilización direccionada, sobre todo en el tema del aprendizaje, no es algo que él maneje. Justamente ahí está la importancia que el docente, digamos, involucre tanto acciones, objetivos y actividades que sean vinculantes y los vinculen con cuestiones de aprendizaje. Las redes sociales, evidentemente, si están pautadas, si hay un encuadre en donde se marca cuáles son las actividades que se pueden hacer, cuáles no, es un medio, es un contexto que ellos están muy familiarizados, entonces tal vez hacer una actividad en grupo en el aula resulta disperso, no se organizan, pero sí, por ejemplo, mediante WhatsApp, mediante Facebook. El e-learning es el concepto que se utiliza para, de alguna manera, describir todos aquellos aprendizajes en donde se utilizan algún tipo de recurso tecnológico. En este momento hay formatos de educación que son puramente a distancia, ¿sí? En donde, mediante una plataforma, el alumno tiene acceso tanto a los contenidos como a la comunicación con el docente, como con la posibilidad de hacer ejercicios, es llevar un aula a un formato digital. ¿Incorporar o no las TICs a la educación? Creo que ya es una pregunta que nadie se debe hacer, que ya deberíamos dejar de lado porque es una necesidad, ha pasado de ser una opción a pasar a ser una necesidad. Pensábamos en el e-learning como una opción solamente para la educación a distancia, para las personas que estaban lejos y querían estudiar una carrera o que no podían por sus horarios de trabajo, pero esa era, yo creo que ya ha pasado. Yo creo que el e-learning ya es una metodología más, es una opción más para quienes quieren, por ejemplo, hacer un posgrado o hacer un curso a distancia, gente que incluso se viene, por ejemplo, a vivir a Córdoba para estudiar y que aprovecha y hace cursos también a distancia al mismo tiempo que va y hace las carreras tradicionales en la universidad. Entonces me parece que ha cambiado ya el paradigma en cuanto a la tecnología y la educación en ese sentido. Absolutamente. ¿Alguien lo duda acá? No, además me parece que hoy el paradigma dominante es un híbrido entre la educación electrónica y la educación presencial y formal. Me parece que todas las clases ya se entremezclan, no hay ninguna pura 100%. Y acá presentamos los textos digitales, ¿recuerdan? Que permiten, se basan en esta función de agregar referencias, links e inclusive compartir en función de los textos. No el texto original que pasa con el texto tradicional, que vos lo comprás, queda ahí, más allá de alguna anotación. En cambio, esto además te permite socializar luego ese conocimiento de otra manera. Yo creo que ya esta discusión, como decís vos, ya está saldada. Me parece que el desafío más grande o la discusión más grande actualmente es también con el tema de las redes sociales. Cómo incorporar las redes sociales, porque creo que hay una necesidad de incorporarlas para que no sigan siendo, por ejemplo, sobre todo en el caso de los más chicos, de los niños y de los estudiantes de educación media,
Es decir, ¿cómo usamos las redes sociales para no tener que prohibirlas y que pasen a ser algo? Porque tenemos todo conectado a través de las redes sociales. Entonces, creo que son los docentes los que tienen que ponerse en marcha ahora, aprender de qué manera utilizar las redes sociales en pos de la educación y no como un elemento prohibitivo para los chicos. Sí, sin duda se abren nuevos canales de comunicación a través del e-learning. Se posibilita ampliar la bibliografía, la conversación entre los mismos textos. Me parece que amplía mucho el horizonte a la hora de poder informarse, compartir textos entre los mismos estudiantes, los profesores. En la Facultad de Ciencia Económica de la Universidad Nacional lanzaron los e-books el año pasado, donde dan todos los materiales en forma electrónica, y la Universidad Nacional también empieza a avanzar en su nivel rectorado en cuanto a los trámites administrativos a partir de la vía electrónica. Y crece año a año la matrícula de personas que optan por carreras a distancia o que toman estos cursos.